esperar si viene alguno más todavía, ¿no? ¿O están ya todos? Falta alguno. Bueno, vamos a orar, a empezar pidiendo al Espíritu Santo. Invoquemos el nombre de Dios, de quien nos viene todo auxilio, gracia y salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos el saber, sentir y gustar rectamente según el mismo Espíritu, y gozar siempre sus consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh María, sin pecado concebida. San José, Santo cura brochero, no es culto público, no es culto público, acá no es culto público. Lo invocamos como podemos invocar la ayuda de nuestros difuntos. No pretendo con esto dar culto público, que conste. Les dejo acá, a algunos se lo he dado personalmente, pero les dejo un papelito con mis direcciones, mis datos, etcétera, que, bueno, si lo reparte, está. Ahí está mi correo electrónico, están las páginas web, los blogs, mi dirección, por si alguno quiere comunicarse conmigo, tendré gusto. Yo le agradecería también que los que deseen me dejen su correo electrónico. Yo voy a hacer una carpetita de la confraternidad en la libreta de direcciones, y cuando tenga alguna cosa para compartir con ustedes se lo mando, cosas que pueda producir o que me parezcan interesantes. Si a alguno no después le interesa, déjeme mandarme spam, padre, no me... Bueno, me lo dicen con toda confianza. Así que agradecería, no sé si de repente pueden poner una lista acá y anotar nombre y me mandan un correo electrónico, o si no me mandan un correo electrónico, pero lo mejor sería que me llevara una lista, porque me facilita el trabajo de hacer una carpeta. Y ahora yo me voy a dar el mes de ejercicios en Salto en el mes de marzo. También voy a darle a un seminarista y a una señora que está estudiando, a ver si el Señor quiere que funde un grupito de muchachas para cuidar niños abandonados ahí en Paraná, en la zona de Villaguay está ella. Hay 2 sitios libres. Si hay alguien interesado en hacerlo, todavía está a tiempo de hacer el ejercicio, o conoce a alguien que quiere hacer el ejercicio en el mes de marzo, va a ser en las Hermanas Cooperatrices de Cristo Rey en Salto, en la Casa de Salto, frente a Concordia. Les voy a hacer 2 repartidos de esos de material. Uno, los padres de la iglesia y la televisión, que tendría que haber ido los primeros días, y la enseñanza de Jesús sobre la corrección fraterna en el Evangelio de Mateo. Brevemente, lo de la enseñanza de Jesús sobre la corrección fraterna. La corrección fraterna es cuando tu hermano peca contra Dios, entonces tienes que corregir a tu hermano, como dice Ezequiel, que tienes que corregir, el capítulo 3 de Ezequiel, ¿no? Hay que corregir al justo cuando peca y hay que corregir al injusto cuando peca, si no tú eres responsable. Él queda libre, pero tú no le avisaste. Una responsabilidad. Y eso lo retoma nuestro Señor Jesucristo cuando las ofensas son al Padre. En cambio, en el otro, cuando tu hermano peca contra ti, 70 veces 7. Nosotros solemos hacer al revés, ¿no? Cuando el otro me molesta, lo corrijo, y cuando ofende al Padre, allá me las den todas. Y el otro también es interesante lo de benedictino, se me van los nombres, sobre la televisión, desde la consideración espiritual. Ahora, les voy a dar el tema de la divina regeneración un poco en algunos otros textos. Lamentablemente no se me ocurrió hacer fotocopia de esto, de modo que
simplemente lo voy a exponer y no le puedo hacer el repartido. No se me ocurrió mandarle al padre para que hiciera también la multiplicación de esto. Pensaba que no tenía tiempo para darlo, pero tuve que reelaborar las cosas. El tema que les voy a dar es entonces la divina regeneración en otros textos del Nuevo Testamento. Me hace el favor, padre, lo pone por allá al fondo, por si alguien, los que sonan al fondo. Los puntos que voy a tratar acá son las enseñanzas del Nuevo Testamento sobre la divina regeneración, algunos textos más de nuestro Señor Jesucristo, en que habla de la divina regeneración más explícitamente. Y después algunos textos más de Pedro y Pablo, y dos paternidades, la carnal y la espiritual. Jesús enseñó, como hemos visto, que es necesario ser engendrado por el Padre, ser hijos de Dios. Lo enseña de una manera, digamos, muy matizada y muy atendiendo a la condición del público que lo escucha y a la receptividad, a la capacidad de entender, con parábolas, incluso hablando como con circunloquios, el reino de los cielos, ¿no? Dios a veces como ocultando un poco el nombre del Padre, hablando, pero los apóstoles le llamaron a este nuevo nacimiento la regeneración, en griego la palingenesia o la anagénesis. Es un punto capital de la enseñanza de Jesús. Yo diría que es la esencia de la enseñanza, de la esencia del cristianismo, que repiten los apóstoles. Se trata de una generación divina permanente por la cual el Padre engendra a sus hijos en esta vida y en la eternidad, dándoles permanentemente el ser. Y los hijos reciben, consciente y activamente, ojalá mejor, ¿no?, el ser que les viene del Padre, con receptividad activa y gozosa. Segundo, los apóstoles llaman así regeneración o nueva generación o generación de lo alto, porque la preposición aná quiere decir las dos cosas, de nuevo o de lo alto, para distinguirla de la generación natural o carnal por la que recibimos el ser de nuestros padres según la carne. Por la nueva generación se recibe la vida de Dios Padre, y esta vida se agrega a todo lo recibido de Dios por creación, se asocia a todos los niveles de la naturaleza. Nosotros participamos de todos los niveles de la creación, del mineral, del vegetal, del animal, del espiritual angélico y por fin del divino. Es maravillosa la criatura humana, algo único en la creación de Dios, y en realidad nos dice la revelación que a esta criatura apunta todo lo creado, y que esta criatura, imagen y semejanza de Dios, está llamada a un encuentro nupcial amoroso con Dios. Tratando el sacramento del matrimonio, el catecismo de la Iglesia Católica nota que la Sagrada Escritura empieza con la celebración de un matrimonio y termina también con la celebración de un matrimonio, que empieza con las bodas de Adán y Eva, pero que es una humanidad que está destinada a un encuentro nupcial también con Dios, porque es imagen y semejanza, y Dios lo crea y se celebra. El primer capítulo de Génesis con la preparación de un gran banquete de las bodas de Adán y Eva, pero de las bodas de la humanidad con Dios también. Y termina con las bodas del Cordero y con la iglesia que aguarda la venida del esposo. Así que todo es nupcial. El misterio de la creación es un misterio nupcial. Es un misterio de amor. Por la nueva generación se recibe la vida de Dios Padre. 4. En esta revelación es esencial para entender la enseñanza del Sermón de la Montaña, el cual gira efectivamente alrededor de las relaciones interpersonales. Padre, Hijo, hermanos. Jesús es el Hijo eterno de Dios hecho hombre,
y como hombre revela perfectamente lo que es como hijo Dios engendrado por el Padre. Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma sustancia que el Padre. Recibe todo su ser del Padre. Y así vive también humanamente un ser recibido del Padre. En su naturaleza humana, él vive al modo humano lo que vive en su naturaleza divina, en su naturaleza divina al modo divino, en la persona del Hijo. Y es el gozo de recibirlo todo del Padre, en todo momento. El escrito del Nuevo Testamento que describe más ampliamente la doctrina de la condición filial y la divina regeneración es el Evangelio de Juan por la filialidad de Cristo, pero la primera carta de San Juan por nuestra participación en esa filialidad. Lo que nuestros ojos vieron, nuestros oídos oyeron, nuestras manos tocaron del verbo de la vida, os lo anunciamos para que vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Esa carta de Juan merecería una exposición aparte, un retiro aparte, ¿no? A continuación, solamente recordaré algunos textos del Nuevo Testamento, algún texto de Jesús y otros textos de Pedro y Pablo, donde se habla de la palingénesis o de la anagénesis. Veamos primero en Mateo 19, 28. Si tienen ahí la Sagrada Escritura, Mateo 19, 28. También otro texto donde los traductores han hecho sus picardías. Mateo 19, 28. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo: ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recibiremos, pues? Jesús le dijo: yo os aseguro que vosotros, los que me habéis seguido en la regeneración, acá en la Biblia de Jerusalén pone una coma después de seguido. Yo le saco la coma, porque con esa coma la regeneración se pone al fin de los tiempos, y esa es una interpretación, me parece que no es adecuada, que no está de acuerdo, es ahora. Es decir, que lo seguimos en la regeneración. Vosotros, los que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, os sentaréis también vosotros en 12 tronos para juzgar. Y acá se está adelantando la escena de Mateo 25 del juicio final de las naciones, donde el Hijo del Hombre señala presentes a sus hermanitos más pequeños que están sentados en el trono juzgando con él. El Hijo del Hombre allí es la figura colectiva de Jesús, el Hijo del Hombre, y todos sus hermanitos juzgando a la humanidad según se hayan comportado con ellos. Pero esos hermanitos lo han seguido a Jesús en la regeneración durante su vida, no al fin de los tiempos. No es que suceda la regeneración, no es un hecho escatológico reservado para el final. Ahora sucede. Acá de nuevo una coma perversa, ¿no? se ha introducido en el texto. Es bien sabido que los textos griegos no tienen signos de puntuación, de modo que siempre las comas y los puntos son interpretación. Y acá me parece que yo no estoy de acuerdo con esa interpretación. Pero la mayoría de las versiones lo ponen así, porque se van copiando unas a otras. Entonces, yo os aseguro, vosotros los que me habéis seguido en la regeneración, en la palingenesia, seguir a Jesús, entonces, no es seguirlo como un maestro del que uno aprende una doctrina y aplica la doctrina, sino que seguirlo. Jesús, en su vida humana, iba siendo engendrado por el Padre en su naturaleza humana. Como hombre iba siendo engendrado por el Padre. E iba recibiendo en cada momento de su vida el Espíritu Santo, ¿no?, para cada cosa. En la escena del bautismo, crecía en edad, sabiduría y gracia delante de Dios y los hombres, verdadero hombre.
Por lo tanto, el Padre lo iba engendrando en su naturaleza humana, y por eso Él entrega el Espíritu y dice, todo está cumplido, porque hasta ese momento estaba cumpliendo la voluntad del Padre, viviendo como hijo, y iba siendo engendrado por el Padre en su naturaleza humana. Y es eso lo que Él nos quiere comunicar a nosotros, que también nosotros podamos ir viviendo como hijos día por día, y siendo engendrados diariamente y en cada momento de nuestra existencia por el Padre como hijos, con una nueva generación, una generación divina. Esta es una doctrina del Nuevo Testamento capital, pero fíjense qué poco atendida en un texto así tan importante. Nótese cómo Jesús pone en paralelo el seguimiento y el misterio de la regeneración. Los que me habéis seguido en la regeneración. O sea, en el ser engendrados como hijos de Dios. Seguir a Jesús como maestro es seguir al Hijo en el camino de ser y vivir como hijos. Y eso no es solamente un esfuerzo moral, eso es un acontecer espiritual por obra del Espíritu Santo. Veamos otro texto, Nicodemo, Juan 3 al 10. El diálogo de Nicodemo, de Jesús con Nicodemo. Juan. El papelito este no. Este no está repartido, disculpe, no se me ocurrió hacer fotocopia. Les puedo mandar el texto por correo electrónico si quieren, de todas las cosas. Yo les puedo mandar muchas cosas por correo electrónico, les puedo mandar los ejercicios espirituales de San Ignacio, en fin, lo que me pidan, que yo tenga con mucho gusto. Tengo un trabajito sobre el Evangelio tengo un blog de Sagrada Escritura donde yo voy subiendo trabajos que he hecho durante mi vida. Ahora acabo de subir Lucas Médico, ¿no? Está por terminar Lucas Médico, que es, Lucas era un médico griego, lo que sabía un médico griego y las exigencias intelectuales que tenía un médico griego, porque él es testigo de milagros biológicos, del nacimiento virginal de María, y tenían una disciplina crítica muy aguda los médicos griegos, porque había una escuela empírica, había una escuela neumática también, había toda una doctrina del espíritu en Aristóteles, que parece como que Lucas es muy sensible a eso, pero tiene exigencias empíricas muy grandes, ¿no? Porque era la experiencia, la fuente del conocimiento médico. Entonces él, cuando dice que se cayó aquel chico de la ventana y lo recogimos muerto, tenemos un certificado de función, porque el médico dijo que estaba muerto. Y cuando él dice que quiere investigar todo desde el comienzo, y de manera ordenada, y el prólogo del Evangelio de Lucas es un prólogo de exigencia metódica, porque apunta a certificar la certeza de los hechos que han sucedido y que Teófilo ha aprendido. Así que Dios eligió como lo mejorcito que había de la ciencia crítica de la época para que le pusiera su certificado a lo que él, de credibilidad, a lo que él había recogido de los testigos presenciales de los hechos en que fue enseñado Teófilo, ¿no? Eso lo acabo de subir. Ahora voy a subir algo sobre la comunión, la coinonía. Y después, no sé si ya subí de San Juan o el de Nicodemo, ¿no? En verdad, te digo, le dice Jesús a Nicodemo, que el que no nazca de nuevo y de lo alto, porque los traductores ponen de nuevo, ¿no? Simplemente, anosen, la preposición anosen, la preposición anosen, aná, ¿no? De aná,
Aná quiere decir de nuevo o de lo alto. Y los traductores se conforman con una de las dos opciones. Yo creo que Juan pretende mantener la ambivalencia, la proposición, de nuevo y de lo alto. De modo que una traducción más justa sería mantener las dos opciones de interpretación que tiene la preposición aná. El que no nazca de nuevo y de lo alto no puede ver el reino de los cielos. Le dice Nicodemo, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Le respondió Jesús, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo y de lo alto, repite, no puede entrar en el reino de Dios. La primera vez ver, la segunda vez entrar. Ni ver ni entrar. No puede conocer el reino, no puede conocer al Padre, no puede entrar en el misterio de la condición, no puede ver la condición, conocer la condición filial, ni entrar en la condición filial. Acá de nuevo está el entrar en la condición filial. Hay que ingresar en la condición filial. Ingresar en el vínculo. No basta conocer el vínculo, hay que ingresar en el vínculo. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho tenéis que nacer de nuevo y de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su voz. El viento del espíritu, podríamos traducir también, porque el ruach es el espíritu. El espíritu sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así todo es todo el que nace del espíritu. Un nacimiento del espíritu. Respondió Nicodemo, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, tú eres maestro en Israel y no sabes esto. En este texto Jesús explica a Nicodemo la necesidad de la regeneración, de un nacimiento de arriba, de una nueva generación. Se trata de ser engendrado de nuevo, de nacer de nuevo y de lo alto. La preposición de amor. Juan intenta hacer valer la ambivalencia de la preposición aná. De Dios Padre, obra del Espíritu Santo, al que la Iglesia se complace en llamar Señor y dador de vida, ¿no? Es el que da la vida. Jesús parece aludirle a Nicodemo un texto del Eclesiastés, del Coelet, que él debería conocer como maestro de la ley, y otros pasajes, ¿no? Ya vamos a ver también el libro de los Números. Tú eres maestro en Israel e ignoras estas cosas. Eclesiastés 11.5, Eclesiastés 11.5 leemos, así como no conoces el camino del Espíritu en el vientre de la mujer encinta, así tampoco sabes la obra de Dios que todo lo hace. En la visión bíblica, la obra de la generación en el vientre de la mujer se asigna al Espíritu Santo, ¿no? Hay una correlación entre este Espíritu de Dios que da la vida en el seno de la mujer, y por lo tanto lo que sucede en el seno de la mujer es obra de Dios. La mujer es ajena a lo que allí sucede, ¿no? Y es el camino del Espíritu en el vientre de la mujer encinta, ¿no? Y esto tiene íntima relación también con la visión de Ezequiel, que ve cómo el Espíritu se introduce en los huesos y los recubre de carne. Ahí también hay la tierra y el vientre de la mujer también son simbólicamente están conectados en la visión bíblica, en el lenguaje simbólico del Espíritu Santo. Lo que sucede, por eso la resurrección y la generación en esta vida y la resurrección son obras del Espíritu Santo. Así como una vez el Espíritu Santo recubrió tus huesos en el seno de tu madre, de carne y ¿no? Así también en la resurrección te va a levantar, va a recubrir tus huesos. Esto mortal tiene que ser recubierto de inmortalidad y esto corruptible tiene que ser recubierto de incorrupción. Obra del Espíritu Santo la resurrección. Todo esto lo hacía la meditación, no bastan los textos bíblicos aquí, hay que meterse un poquito en lo que era
el cúmulo de comentarios rabínicos y targúmicos que había en los tiempos de Jesús, en los maestros, en los rabinos, y por eso le dice, tú eres maestro en estas cosas. Lo mismo el sentido de la palabra generación. La generación no era solamente el acto de generar, la generación también eran las generaciones. Y los rabinos solían hablar de diversas generaciones. La generación del diluvio, que era una generación perversa, que termina en el fondo del mar. La generación, por ejemplo, del desierto, que era una generación incrédula, que queda tendida en el desierto y no puede entrar en la tierra prometida, ¿no? La generación que Jesucristo dice, raza de víboras, la generación de la serpiente. Entonces, una nueva generación. El Eclesiastés reconoce en la obra divina de la generación humana un misterio en el que interviene el Espíritu Divino. Y también en la resurrección va a ser análogamente, ¿no? Todo hombre es amasado de la tierra, pero en todo hombre sopla Dios un espíritu de vida que le llega en el secreto del seno materno en forma misteriosa e inalcanzable a la experiencia y el conocimiento humano. El camino del espíritu no se conoce, ¿no? Tú oyes su voz, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. El camino del espíritu, Es a esto, me parece, lo que alude Jesús diciéndole, porque acá habla, no conoces el camino del espíritu, de dónde viene y a dónde va. De manera semejante, Jesús es el camino, ¿no? Que viene del Padre y va al Padre. Salí del Padre y vuelvo al Padre. Aquí está personalizado este camino. Y ese camino se realiza en el Espíritu Santo, porque el Hijo es enviado en el Espíritu y vuelve al Padre por el Espíritu. De manera semejante, el Espíritu obra en el secreto del corazón de cada hijo de Dios el misterio de su segunda generación, de nuevo y de lo alto. Jesús transpone, además, a la entrada en la vida divina, los hechos de la entrada en la tierra prometida. En el libro de los Números, capítulo 14, recuerdan ustedes que Dios envía, que Moisés envía a los exploradores, Josué, ¿no? En tiempos de Josué se envía a los exploradores a explorar la tierra, a la tierra prometida, desde el desierto. Van los exploradores, vuelven, desanimando al pueblo con sus relatos, la mayoría, solo Josué y Caleb, que son exploradores de la tierra, los animan a entrar, pero el pueblo se alborota y dice, no, los otros exploradores dicen, está poblada de gente, de gigantes, nosotros ante ellos éramos como una langosta, nos van a devorar, no entremos ahí, ¿no? Y los otros dicen, no, vayamos. Dice, la generación de dura cerviz no creyó a los exploradores Caleb y Josué, que les dan buenas noticias de ella. Pero sí creyeron a los exploradores asediosos, que calumniaron la tierra de Dios, oponiéndole sus miedos humanos. Aquellos hechos prefiguraban el testimonio del nuevo explorador que es Jesús acerca del Padre. Si no me creéis cuando os hablo cosas de la tierra, ¿cómo me creéis cuando os hablo cosas del cielo? Si es una generación incrédula que no le creyó a Josué, tampoco le va a creer a Jesús, porque Josué y Jesús es el mismo nombre, son dos formas del mismo nombre. Y acá Jesús se presenta precisamente como el explorador del cielo. A Dios nadie lo vio jamás. El Hijo del Hombre, que vive de cara al seno del Padre, Él nos lo dio a conocer. De modo que Jesús es el explorador que conoce la patria celestial, la tierra del cielo, y viene a anunciárnosla. Y hay una generación perversa sobre la tierra que no cree en la vida eterna, que no cree en la tierra, y que la ve como la región de la muerte, que no quiere ni pensar en la muerte, porque para en la muerte y después no hay nada.
Jesús se presenta a Nicodemo como el nuevo Josué al que no se le cree. En verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio. Si al deciros cosas de la tierra no creéis, ¿cómo vais a creer si os digo cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Los que no creen son, por lo tanto, la generación incrédula, la generación del desierto. Así como descreyeron el testimonio de Josué y Caleb acerca de esta tierra, descreen ahora que era el objeto de la promesa, nada menos, ¿no? Era la tierra donde iban a vivir los hijos. Los dos términos de la promesa, que en el Antiguo Testamento son promesas, vamos a decir, inmanentes de este mundo. Son promesas para esta vida. Jesús viene a traer promesas para otra vida. Así como descreyeron del testimonio de Josué y Caleb acerca de esta tierra, descreen ahora al explorador celestial y a su testimonio sobre el cielo. A Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único, que está vuelto hacia el seno del Padre, proscolpon tu Theou, hacia el seno, hacia la profundidad del seno del Padre, que evidentemente que no es un seno físico, sino un seno espiritual, de la profundidad del amor del Padre. Él nos lo ha exegesato, nos lo ha explicado, nos lo ha contado. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Cuando Juan Bautista predica, les reprocha a los que lo oyen, raza de víboras les dice, que no hayan aceptado el testimonio de este explorador. El que viene del cielo, dice Juan, da testimonio de lo que ha visto y oído, pero su testimonio nadie lo acepta. También Juan lo ve a Jesús como el explorador de la vida celeste, de la patria celeste, de la Jerusalén celestial, ¿no? De la tierra del Padre, la patria es el Padre, nuestra patria es el Padre. Aquel de quien toda paternidad procede, es en realidad de quien procede todo lo que es patria. Origen, ¿no? El origen de todo origen. En el episodio narrado en Números 14, 20 al 31, se advierte que los que han despreciado el testimonio del fiel no verán ni entrarán en la tierra prometida. No verán en el 14, 22, 23. Dice 14, 22. Dijo el Señor, Moisés le pide al Señor, perdona la iniquidad de este pueblo, conforme a la grandeza de tu bondad, como has soportado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Y le dice el Señor, lo perdono según tus palabras, pero vivo yo, y la gloria del Señor llena toda la tierra, que ninguno de los que han visto mi gloria y las señales que he realizado en Egipto y en el desierto, que me han puesto a prueba ya 10 veces y no he escuchado mi voz, verá la tierra que prometí con juramento a sus padres. Así, la generación perversa no va a ver la tierra. Y en el 14:30 continúa este discurso y dice, os juro que no entraréis en la tierra en la que mano en alto juré estableceros. Entrar, ¿no? Ver y entrar. El ver y el entrar en la tierra. Jesús retoma este ver y entrar en el reino. Y es la única vez que aparece en el Evangelio de San Juan la alusión a la vida divina como el reino de los cielos, que es algo más propio, por lo tanto, del lenguaje de los sinópticos. Es un eufemismo, digamos, como un circunloquio para hablar de la vida filial, que es más propio de los sinópticos. En Juan es mucho más explícito el tema de la vida filial, está menos cubierto de silenciamiento reverencial. Es más explícito, el Padre, la relación del Hijo con el Padre,
Es una obra más para los iniciados, Juan. En cambio, los sinópticos son todavía algo como más intermedio, para gente que todavía no está del todo iniciada en el misterio, pero que hay que irlos llevando. Algunos dicen que Marcos es el evangelio del catecúmeno, el que se va a bautizar, Mateo es el del cristiano bautizado, Lucas sería como el del catequista, y Juan sería el de los hermanos mayores, el de los presbíteros, de los hermanos mayores. Los presbíteros en el sentido ese, ¿no? De los iniciados en el misterio del Padre, los que lo viven más plenamente. Por lo tanto, ver y entrar la tierra. ¿Ven cómo hay una transposición de los temas de la tierra prometida? Como que esa entrada en la tierra prometida era una prefiguración de lo que es entrar en la vida eterna. Y ante esa entrada en la vida eterna que nos está prometida, cabe el miedo, el temor, y por lo tanto el ser excluido de la vida eterna, como esa generación incrédula que quedó tendida en el desierto y no entró en la tierra prometida. Ellos son una comunidad, un pueblo, una generación incrédula. Recién la generación siguiente va a entrar. Aquí es una generación del mismo tipo, solo hay una diferencia temporal entre una y otra. Es la generación incrédula, la generación siguiente. Pero en esa sucesión de generaciones dentro del tiempo hay también una prefiguración de esta nueva diferencia de la generación carnal a la generación espiritual, que también viene en el tiempo. Es, por lo tanto, de nuevo, pero de lo alto. No es solamente una generación de nuevo, una detrás de otra, sino una generación nueva, de lo alto, de la cual era imagen la otra generación que sucedió a la que murió en el desierto. Dicho entre paréntesis, no, a veces uno piensa que también, que en estos hechos que hemos vivido nosotros, en que una generación se hizo progresista y se apartó del sentido auténtico de lo cristiano, ¿verdad? Y vivió, creyendo que vivía lo auténtico, una especie de degeneración o de corrupción del sentido auténtico de lo cristiano. Esa generación parece que no tiene oportunidad de convertirse. Esa generación tiene que pasar y morir. Parece que no se la puede corregir. Uno a lo más puede dar gracias de haber sido preservado, pero eso tendrá que pasar. Morirán en su empecinamiento. Pero digo, esta es una glosa mía al margen de una meditación mía, ¿no? Vale lo que vale una meditación mía. Pero bueno, a nivel de compartir cosas, ¿no? Entre hermanos sacerdotes. Y también para aliviar a veces nuestra angustia de que todo esto no puede cambiar. Y bueno, ¿y qué? Una generación tiene que pasar. Alegrante de que tú fuiste rescatado de esa generación, por obra y misericordia del Señor. Y si hay algún náufrago que puede subir al bote y quiera subir, que suba, encantado. La generación incrédula, ¿no? La raza de víbora. Los rabinos hablaban de las generaciones, la generación del diluvio, la generación del desierto, la generación del becerro de oro también, queda tendida en el desierto, no verá ni entrará en la tierra prometida. Este es el único pasaje en el Evangelio de Juan que utiliza la expresión reino de Dios. Jesús lo entiende y se lo explica a Nicodemo en términos de la nueva condición filial. ¿Ven? Y esto también es un argumento exegético para sostener la interpretación que les he dado de que el reino de los cielos es la condición filial. Es la vida en la que se entra por nueva generación. Acá está clarísimo. Y es como si Juan nos hubiera transmitido
esa charla de Jesús con Nicodemo, de la que se desprende este sentido del reino de los cielos. Es lógico que para acceder a la condición filial haya que nacer de nuevo y de lo alto, y solamente de este modo se pueda verla y entrar en ella, por la fe. Jesús contrapone en su argumentación a Nicodemo una generación carnal a otra generación espiritual. Bueno, los rabinos hablaban de la generación agobiada por la esclavitud de Egipto, del diluvio, la generación incrédula de la dura cerviz. Me faltaba esa, ¿no? La generación de Egipto, que estaba agobiada por la dura servidumbre y que no quería salir, que no creía tampoco en la liberación que se le prometía. Y la otra, la que salió después, no creía en la entrada de la tierra. Jesús, que hablará de la raza o generación de la serpiente, raza de víboras, la generación de la serpiente, ¿no? Como anunciaba el protoevangelio, algunos de ustedes me decían, ¿no? El protoevangelio 3.15, Génesis 3.15 se anuncia: yo pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu progenie y la suya. Bueno, la raza de víboras es esta, la que Jesús encuentra como incrédula delante de sí y le increpa. Ustedes, ¿no? La raza de la serpiente, los hijos de Satanás. Si conocierais, ¿por qué no conocéis a mi Padre? Queréis matarme. Si conocierais a mi Padre, ¿no? Es la generación que se le opone a Jesús. Jesús, que hablará de la raza o generación de serpientes, le reprocha a Nicodemo que, siendo experto en las Sagradas Escrituras, no le entienda el planteo de una nueva generación. Eso para un rabino era ABC. Nacida de lo alto, es decir, de Dios, que baja de las nubes como el Hijo del Hombre, con quien se identifica, porque Nicodemo también tenía que conocer al Hijo del Hombre en Daniel, lo que eso significaba, ¿no? Una figura de hombre que baja de los cielos, porque lo que sube del fondo del mar es la generación bestial, de las bestias, de los hombres bestias, de los imperios de este mundo, que no tienen figura humana, sino que son, digamos, como bestias. Lo más que tienen de común con el hombre es la cuarta bestia, que habla. Pero habla, tiene eso de humano. Pero dice grandes cosas, pero son todas mentiras. Así que lo que tiene de humano es mentiroso. Y tiene muchas cabezas, ¿no? Habla muchas cosas. Los príncipes. Bueno, vayamos a un texto de Pedro y a otro de Pablo ahora. Pablo le escribe a Tito 3, 4, 5. Dice: cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor a los hombres, Él nos salvó, no por obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros, sino según su misericordia, por medio del baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo. Pablo alude aquí al bautismo, por el cual se es engendrado por el Espíritu Santo, autor de la conversión y la fe, que son una renovación interior total, la creación de un corazón, de una criatura nueva, para lo cual sería insuficiente un esfuerzo moral, no por obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros. Así que por más que yo me ponga a querer comportarme como hijo, ¿no? Por un esfuerzo propio mío, no, tengo que pedirle al Padre. Y por eso el querer ser como hijos tiene que transformarse en nuestro corazón en un clamor. Hay que pedírselo al Padre como un clamor. Porque lo tenemos, por supuesto, por el bautismo, pero tenemos que pedirle
que invada nuestro corazón también la conciencia para poderlo vivir plenamente, porque nosotros, por ser humanos, estamos llamados a la conciencia, al conocimiento reflejo. Ese tipo de gracias que le concede a Escrivá de Balaguer o a Kentenich, ¿no? Él nos salvó no por obra de justicia, sino según su misericordia por el baño de la regeneración. Otro texto es en San Pedro, la primera de Pedro, capítulo 1, 3 al 5. Dice: bendito sea Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos, nos ha reengendrado. Acá está la palingenesia, ¿no? A una esperanza viva, a una herencia. La herencia pertenece al orden simbólico de la filiación, la comunicación de bienes en calidad de hijos, a una herencia incorruptible, inmaculada, inmarcesible. La vida divina es así, el amor del Padre es así, que no se marchita, que no se corrompe. Esto mortal se reviste de inmortalidad, esto corruptible de incorrupción, esto marchitable de inmarcesibilidad. Reservada en los cielos para vosotros. Los cielos es un nombre del Padre. En realidad es uno de los nombres, ¿no? Los cielos. Para vosotros. A quienes el poder de Dios, por medio de la fe, que es obra de Dios en nosotros, pues es por obra del Espíritu Santo, protege, preserva, diríamos. Y la preservación yo creo que es algo palpable en nuestra vida, en la vida de todos nosotros, ¿no? Es algo palpabilísimo. Protege para la salvación dispuesta ya a ser revelada en el último momento. Dice entonces, Pedro relaciona a la nueva generación que hace hijos de Dios con la esperanza de alcanzar la herencia de los hijos de Dios, ¿no? Su promesa supera su fama. Si Él ha obrado en nosotros estas maravillas de preservación, etcétera, etcétera, lo que nos tiene reservado es muchísimo más. Salmo 137, versículo 2, ¿no? Su promesa supera su fama. Lo que podemos esperar de Dios es incomparablemente mayor de lo que hemos recibido. Y el mismo Pedro establece algo más adelante, en los versículos 14 al 19 del capítulo 1, el contraste entre esas dos filiaciones, la carnal y la divina. Dice: como hijos obedientes, acá no nombra a Dios, pero se sobreentiende del Padre Celestial, no os amoldéis a las apetencias de antes, a las pasiones, ¿no? A los apetitos de antes. ¿De antes de qué? De antes del bautismo, de antes de la nueva generación, de antes de la conversión. Y califica de nuevo ese antes como el tiempo de vuestra ignorancia. Las apetencias de antes, del tiempo de vuestra ignorancia. ¿Ignorancia de qué? Ignorancia del Padre, de Dios como Padre. ¿De ignorancia de qué? De Cristo. Más bien, así como el que os ha llamado es santo, Cristo y el Padre, sed santos en toda vuestra conducta. Acá, citando al Levítico. Como dice la Escritura, sed santos porque santo soy yo. Y si llamáis Padre a quien, sin acepción de personas, juzga a cada cual según sus obras, conducíos con temor durante el tiempo de vuestro destierro.
mientras estamos lejos de la casa paterna, de la patria celestial, porque todavía no hemos llegado, estamos en situación de destierro aquí. Esa es una visión, ¿no? Somos peregrinos. Non habemos hic manentem civitatem, sed futura ninquimus. No tenemos aquí morada permanente, buscamos la futura, dice la carta a los hebreos. Estamos en condición de peregrinación y por lo tanto de dispersión. Pedro empieza la carta diciendo: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los que viven como extranjeros en la dispersión. Esta es la situación normal de la Iglesia y de los cristianos. Y por eso se reúnen solo para la Eucaristía y después son despedidos para la dispersión. Podéis ir en paz. Ite misa est. Es la condición de la Iglesia, es la condición de la dispersión. Y lo que los une es la Eucaristía. Sabiendo que habéis sido rescatados, y yo creo que eso también es la condición normal de una parroquia. A veces el párroco insiste en tener a los feligreses alrededor suyo como una especie de cloaca con sus pollitos. Y no es así. Tiene que alimentarlos con el cuerpo de Cristo y mandarlos al mundo. Como un padre manda a sus hijos a que se golpeen. Y le muestra sus cicatrices. Y los anima a que las cicatrices son buenas. Hay un libro que habla de esto de la paternidad, de la crisis de la paternidad hoy, de Claudio Risè, que es un psicólogo italiano y psiquiatra, y se llama El padre, el ausente, el inaceptable. No sé si hay traducción castellana. El padre, el ausente, el inaceptable. Y dice que es muy importante la cicatriz del abuelo, la cicatriz del padre para la formación de los niños. Que los niños tienen que aprender a golpearse, ¿no? Animarlos. Y por lo tanto, cuando la mamá los educa a los niños y el papá no interviene, son blanduchos, porque la mamá no quiere que sufran. En cambio, el padre le puede mostrar cicatrices y mostrarle que se puede sufrir y que hay que saber morir. Las mamás se educan para vivir, no quieren la muerte. Las hijas de Eva, ¿no? Son los padres los que los tienen que animar al riesgo. El padre envía a su hijo a la muerte. Sabiendo que habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres terrenales, no con algo caduco, oro o plata, sino con una sangre preciosa. Con la muerte del Hijo. En la muerte del Hijo hemos sido bautizados. ¿Qué podemos reclamar otra cosa? Si de ahí nacimos. Ojalá que estas cosas nos quiten los temores, los miedos, no el martirio, que los tenemos clavados. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que ser rescatados de eso. 18. Hay que notar en este texto la oposición de las dos paternidades. Los padres carnales nos habían dado en herencia una conducta necia, de acuerdo con la cual vivían antes de su conversión a la fe. Cristo, con su sangre, los rescató al precio de su sangre de esa tradición de ignorancia, equivalente a una esclavitud. El temor que Pedro aconseja como norma de la conducta es el respeto filial, que es, en la Escritura, comienzo de la sabiduría. Initium sapientiae, timor domini est. Estos textos de Pedro y de Pablo explicitan la misma doctrina de la filiación divina que enseña Jesús en el Sermón de la Montaña. Se es verdaderamente engendrado otra vez, de nuevo, por el Padre desde lo alto. Y si bien el Espíritu Santo no se nombra en el Sermón de la Montaña, en los demás textos citados, y particularmente en el diálogo con Nicodemo y en otros textos, la nueva generación aparece íntimamente vinculada a la acción del Espíritu Santo, es obra del Espíritu Santo. Ahora, curiosamente, en el sermón, como que el Espíritu está todavía en lo secreto, ¿no? Mantenido en secreto, en el arcano.
Luego, dos paternidades, la carnal y la espiritual. San Pablo afirma que de Dios procede toda paternidad en los cielos y en la tierra. Patris, es la palabra griega. Paternidad es patris o patria. Según la carne la generación según la carne es, como obra de creación, obra de Dios también. O Dios interviene. Pedro, por su parte, explicita la situación real de la paternidad humana en su actual condición de la naturaleza herida por el pecado y se refiere a la condición caída de toda paternidad, de su tiempo y de todo tiempo. La conducta necia heredada de vuestros padres. Por más santos que sean, siempre hay algo en ellos, ¿verdad?, que es tributario de la carne. Una paternidad capaz solo de transmitir una conducta necia, es decir, lo contrario de sabia. Y si los padres son sabios, a veces es la necedad de los hijos lo que le impide recibir la herencia sabia de sus padres. Porque no asegura nada, la generación carnal no transmite la herencia a la santidad de los padres. Hemos visto hijos necios de padres santos y sabios. Pablo muestra el origen divino de la paternidad humana, y por lo que me estoy refiriendo a los textos que hemos visto, ¿no? Uno de Pablo y otro de Pedro, el de Tito y el de la primera de Pedro. Pablo muestra el origen divino de la paternidad humana y por lo tanto su vocación excelsa según el plan divino. Pedro marca un contraste entre las dos paternidades, la terrena y la humana, la celestial, al tomar en cuenta la situación real de la paternidad humana necesitada de sanación y salvación. 22. Hay otra diferencia entre la paternidad humana y la divina en el modo de transmitir el ser y de educar en la sabiduría. Mientras los padres según la carne nos dan el ser por una generación puntual y luego continúan durante algunos años de niñez y juventud su obra de formación humana mediante la creación, el Padre Celestial que nos ha creado y llamado a la existencia mediante la generación carnal nos engendra incesantemente, bautismalmente. Por eso el bautismo no se repite, porque es, digamos, como un punto continuo, ¿no? Es puntual, pero está concebido como continuo, tiene que actuar continuamente, dándonos el ser en todos los niveles: material, sensible, anímico, intelectual, afectivo y personal. Nos reengendra cada día, nos engendrará eternamente. 25. La Sagrada Escritura nos habla de esta vinculación filial al Padre que nos constituye en familia junto con todos los demás reengendrados, hermanos participantes de la misma vida. Jesús dirá: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, ¿no? El parentesco que crea esta filiación. Todo el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial como hijo, como yo la cumplo, ese es mi hermano y mi hermana y mi padre y mi madre. La relación filial implica necesariamente las relaciones fraternas. La conciencia filial de Jesús está abierta necesariamente a la conciencia fraterna. Jesús llama a sus discípulos estos hermanitos míos, los más pequeños. Y a sus discípulos le enseña el que escandaliza a uno de estos hermanitos míos más pequeños, merece que lo tiren en el fondo del mar con una piedra atada al cuello. Escandalizar el escándalo es la piedra que se tropieza en el camino. Eso también pertenece a la simbología vial. El que hace tropezar en el camino hacia el Padre, o del seguimiento del Hijo hacia el Padre, ese merece ser arrojado al fondo del mar junto con las bestias que aparecen en el sueño de Daniel. Y a sus discípulos les enseña a orar: Padre nuestro. Un ejemplo notable de esta conciencia nos lo ofrece el texto en que Jesús resucitado la envía a la Magdalena con un mensaje a los apóstoles. Le dice: vete donde los hermanos. Vete donde los hermanos. Y diles, a veces nosotros la palabra hermanos la hemos como banalizado un poco, ¿no? Resbalamos por encima de ella sin pararnos
a profundizar su sentido teológico. Maravilloso. Vete donde los hermanos y diles: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Tenemos el mismo Padre en común con Jesús. Él es pues nuestro hermano mayor, o como dirá Pablo, el primogénito entre muchos hermanos, o el primogénito de toda la creación, o el primogénito de entre los muertos. Nosotros somos pues sus hermanitos pequeños. El hecho de tener al Padre en común y recibir todos la vida de Él nos constituyen hermanos. Hay un solo nosotros, divino humano, que tiene su origen en el Padre, del cual somos miembros. Pero insisto en que tenemos que pedir la plenitud de la conciencia de este ser filial para nuestra misma bienaventuranza, porque esa bienaventuranza en la tierra, para nuestra fortaleza, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Por qué somos débiles? Porque nos falta el gozo de la vida filial, porque nos falta el gozo de la paternidad divina, y esto hay que pedirlo. Y el Padre nos lo concede, porque las cosas buenas nos las va a conceder, y esto lo quiere. Y por eso nosotros lo deseamos. Sentimos el deseo en el corazón. Pero ese deseo hay que soplarlo como un fuego para que se encienda y se inflame. Como le dice San Pablo a Timoteo, en la primera a Timoteo le dice: por eso te recomiendo que reavives el fuego del carisma de Dios. Que reavives el fuego, anasopirein dice, ¿no? Piros es el fuego, ana, de nuevo, dar vida de nuevo al fuego, vivificar, soplar el fuego. Yo creo que tenemos que soplar el fuego de que se realice en nosotros esta filialidad, esta filiación, que el Padre nos engendre, que tenemos que clamarlo. Yo les aconsejaría que ahora que tienen un viaje largo, se dediquen todo el viaje a pedirlo. A pedirlo, a pedir esta filialidad. Y sobre todo a pedirla no solo para mí, a pedirla para todos los hermanos, de modo que toda esta fraternidad se inflame en la conciencia de vivir como hijos. Y eso va a fortalecer también nuestra fraternidad. Porque si no crecemos en un fervor filial, nunca vamos a alcanzar fervor fraterno. Ya es mucho este don que el Señor nos ha hecho al nivel en que estamos, pero queremos más. Como esos niños que la mamá le da una cuchara de papa y dice más, ¿no? Y la mamá contenta. Bueno, el Padre es contento de que le pidamos ser engendrados por Él, porque se lo pedimos para su gloria. Él se glorificará en nuestra filiación, en nuestra filialidad. Y si nosotros nos contagiamos de esa filialidad de Cristo, bueno, pues el Espíritu Santo a través de nosotros también inflamará en el corazón de los bautizados la conciencia de ser hijos, y ellos también glorificarán al Padre en sus vidas. Porque para eso el Padre nos puso al frente de la casa. Nosotros, divino humano, que tiene una estructura familiar, de vínculos interpersonales originados en su proveniencia divina, es visto también como una ciudad, y no solamente como la casa del Padre, donde hay muchas habitaciones, y a la que Jesús fue a prepararnos un lugar. La palabra casa era un nombre del templo en Jerusalén. No hagáis de la casa de mi Padre un mercado. Y los discípulos recordarán la profecía: el celo por tu casa me consume, por el templo, ¿no? El celo del templo, la casa. Por lo que puede verse, y bueno, y como esa casa no quiso recibir al Hijo, va a ser destruida, no quedará piedra sobre piedra. Y la oración cristiana va a arrojar al templo con su montaña al fondo del mar.
Por lo que puede, ¿por qué la oración cristiana? Porque va a ser la oración de los hijos. Si se reza el Padre Nuestro en el Espíritu Santo, el templo entonces y el monte Sión son sustituidos por la Jerusalén celeste y, ¿verdad?, la montaña santa. Por lo que puede verse en estas palabras de Jesús una evocación del templo celestial, del altar del Cordero, sino también la ciudad santa Jerusalén, lo que ve el Apocalipsis de Juan, ¿no? Una ciudad, una comunión de los santos concebida como ciudad, más aún como un reino, con las puertas hacia los puntos cardinales para recibir a toda la humanidad, ¿no? Con las 12 de los apóstoles, un reino, el reino de los cielos, el reino del Padre o el reino de mi Padre. No sé, ¿alguna pregunta que quieran hacer? Sí, padre. ¿Algún comentario? Padre Jardín. A la luz de las lecciones que nos está dando, a la luz de las lecciones que nos está dando y enseñando, el progresismo sería como un regreso al judaísmo con todos los vicios de las generaciones malas. Pero, por ejemplo, el sometimiento al poder de la generación de la servidumbre en Egipto, la generación incrédula del desierto, la generación perversa, la de la víbora, la época de Cristo. Las generaciones se sintetizan y se juntan en este tema del progresismo que persigue a los que quieren ser fieles a Cristo y al Padre y quiere crear otro tipo de fe o de Cristo que es distinto del Hijo del Padre. Y es una vuelta a la justificación por las obras. Usted ve la teología de la liberación, la teología de la Biblia, todas esas son versiones distintas. Y algo para que se escandalicen los sacerdotes, estando esto se verifica bastante en muchos jefes de la Iglesia que se someten al poder mundial, son cómplices del poder por conveniencia, persiguen a los que quieren seguir a Cristo y además de eso predican una cuestión sociológica en cuanto a la vida cristiana. Fíjese que hablando porque él era bastante gozar para castellano y yo para inglés, fue el director espiritual del seminario de la Diócesis de Nueva York, en Uruguay, me preguntaba cómo eran los obispos uruguayos y argentinos. Y yo le dije más o menos esto. Y él, un hombre joven de 34 años, que ha viajado 2 meses al año, se dedica a dar discursos de actualización a las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta, me dice, así como hablaba él, y dice, desde el Vaticano II todos los obispos que conozco son así. Y me dijo eso. No podía decir más porque no le daba el idioma. ¡Qué suerte! Pero sí, ciertamente que es como una vuelta al judaísmo, un regreso. El padre Todarovsky era un polaco que se en Chile, yo no lo conocí, pero conozco una obra de hecho de la teología de la liberación, en que él precisamente mostraba sus errores. Tiene unos escritos, unos artículos que salieron en la revista Verbo, que me lo mandaron, yo se los puedo mandar si a alguien le interesa, en que habla precisamente de eso, del protestantismo, que hay un proceso de protestantización del catolicismo y que el protestantismo es una vuelta hacia la judaización del catolicismo y lo muestra. Pero entonces es algo que le sucede al catolicismo, esa tendencia a judaizar, a convertirse de nuevo en una justicia de escribas y fariseos, con una gran proporción de hipocresía,
Porque Jesucristo a los apóstoles le dice, guárdense de la levadura de la hipocresía, Así que Jesús, nuestro maestro, esas palabras de guárdense, que apuntan a lo escatológico también, era consciente que a nosotros nos acecha esa amenaza de reincurrir en la hipocresía y de reincurrir, de recaer en la justicia de los escribas y fariseos. ¿Qué es la ley? Es el cumplimiento de la ley, pero no trivial. Es abdicar de la enseñanza de Cristo y recaer en los 10 mandamientos y las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son lo que hace el Padre con los hijos. La ley puesta en función del poder. ¿Cómo dice el Padre? La ley puesta en función del poder temporal, el temporalismo, el materialismo y el especialismo temporal. Y además, sí, y además yo diría que es la ley, la segunda tabla de la ley, Claro. la parte moral. Y la parte religiosa, ignorando que ahora Dios, el único Dios es el Padre. Es decir, no explicando la primera tabla, y como Jesús le explicó como el Padre, no dándole cumplimiento a la primera tabla, con la demostración del Padre y con la demostración de la fidelidad. Porque de otra manera es cargar a la gente con un fardo que no puede llevar. Y está claro que nuestros fieles no pueden llevar la carga de los 10 mandamientos porque no los están viviendo como hijos, entonces los aplastan, se los accionan y los tiran. La única manera de llevarlos es como hijos complaciendo al Padre. Si no, sin el gozo de la fidelidad, la ley aplasta y entristece. Bueno, sé que es dura también. Nos cargamos con la ley, pero no le damos el gozo que es la fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, le dice Esdras cuando el pueblo, le dice Esdras al pueblo cuando llora escuchando la ley. Alegramos, no lloren, alégrense, hagamos fiesta, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Bueno, ¿cuál es el gozo? El gozo es el Hijo, que Dios es mi Padre. Y entonces, sacrificarme en el cumplimiento de la voluntad del Padre es un gozo. Pero, ¿de dónde nos va a venir esa fortaleza para sacrificarnos? De sabernos hijos. Y por eso tenemos que pedir ese gozo, para que seamos fuertes. El que me ama cumple mis mandamientos. Lo que dice Jesús, el que me ama cumple. Bueno, la verdad no me atrapa. Porque el Espíritu Santo nos da el gozo, nos da la fuerza para hacer la voluntad del Padre. Y si no, no la tenemos. En este contexto, ¿cómo ubicar ese auge y cómo ubicar ese auge de los movimientos de espiritualidad del Espíritu Santo, el movimiento carismático? Bueno, yo creo que eso viene a suplir ciertas falencias de lo que es el culto normal de la iglesia. Yo me acuerdo que cuando yo tomé la primera comunión, lo hice con un catecismo muy elemental y rudimentario, ¿no? Hinchado con alfileres, y lo hice metido entre los fieles del domingo, sin monita ni nada, así un domingo cualquiera. Mi padre me dio una monedita para desayunar después en el centro, me fui solo, me arrodillé en el comulgatorio, ahí recibí mi primera comunión. Yo miraba alrededor mío a los fieles, desde el comulgatorio se volvían con una, lo digo en el libro sobre la Seria, en la civilización de la Seria, el misterio divinal. Había un pentecostalismo eucarístico en el catolicismo, que era un fervor y una devoción también sensible. Bastaba ver a los comulgantes arrodillarse y hablar con Jesús para aprender cómo tenía uno que orar en el Eucaristía. Enseñaba por ejemplo. Yo lo aprendí así. Y después, ese pentecostalismo eucarístico, que era propiamente católico, que era un pentecostalismo muy sereno, muy profundo, muy eucarístico y ejemplar, desapareció, fue barrido. Ahora tenemos una escuela
hablando de la Eucaristía como una familia, y vuelve a sentarse, se acabó el diálogo eucarístico con el Señor. Digo, estoy exagerando, ¿no? Pero es así. Yo creo que un niño que va a tomar la primera comunión ahora no aprende el diálogo con Jesús mirándolo como el por lo menos la gruesa. Nuestro convocatorio desapareció. Desapareció con eso una forma única y sacra, irrepetible, de recibir la Eucaristía. ¿Y por qué se sustituyó? Por una cola. Y la cola se hace en el banco, la cola se hace en el mercado, la cola se hace en el decorativo. Es decir, eso no es sagrado. Porque todo el mundo hace cola para las cosas de la vida. Entonces, la misa no es una procesión, es una cola. Padre, aparte es antipastoral también, antipráctico, porque el comulgatorio para el sacerdote más rápido a la comunión. Claro que sí. Antipráctico, inclusive. Además, desde el punto de vista práctico. Pero desde el punto de vista sacro también. Primero. Además, los arrancaron los convocatorios. Muchos arrancaron una hazaña hacia Dios. Y después la saca de culto. Bueno, yo creo que hay que rescatar ciertas cosas que son rescatables. En vez de dejarnos, rescatarlas. Y esa sensibilidad que hay en el movimiento carismático. Bueno, no se puede vivir sin lo sensible. Yo creo que el movimiento carismático lo que hace es recuperarnos de las puntas sensibles del culto. Pero antes había formas católicas de lo sensible que no eran tan Elevado. Lo que dice Romano Guardini cuando habla del rito romano, dice que el rito romano es pacato, vamos a decir, es así sereno, porque tiene que ser universal. Y que por lo tanto a una misa tiene que ir el que recién se casó y está en alegría del matrimonio, y aquel que ha perdido un hijo o el que violó, y no puede tener un tinte afectivo, sensible, porque lo sensible es muy diverso según las disposiciones de las personas. Entonces, la neutralidad que tiene el rito romano, la neutralidad sensible que tiene el rito romano, es lo que le permite la universalidad. Ser para todos un rito en que cada uno puede participar con su propia sensibilidad. Y respeta, por lo tanto, la desventaja que tiene el culto carismático es que precisamente en la exaltación esa de la alegría y del gozo colectivo no se respetan las distintas disposiciones interiores. Y a la larga eso tiene sus dificultades. Yo creo que por otra parte... que venía dentro del recinto previo el tema de la alegría solamente en el culto. Porque acá nos pasó una vez que había la misa de la juventud, que era una gran alegría, y un buen día apareció el obispo, como suele pasar. Y ese día los jóvenes no sabían qué diablos hacer en la misa, qué canto cantar, porque había que tener canto de oro. Usted dijo, cánteme, cánteme. Dale. Por favor, pero que estén queridos. Pongamos que la entrada se la están. Ahí te dieron cuenta. Esto es la superficialidad, la expresión. Caer en el peligroso. Y es que lo que ha dicho el Papa de eso es que Juan XXIII, Pablo II, y han dicho que eso hay que dirigirlo. Claro. Que eso hay que pastorearlo. Se necesita pastoreo. Es algo positivo porque atrae mucha gente que se había dejado, que se alejó primero del culto vacío progresista, también porque es fuera de la gente. Él prometió llenar más iglesia, la vacía. Una gran esterilidad, me parece. Y no saben hacer otra cosa que destruir lo existente. Son iconoclastas. Son iconoclastas. ¿Saben? Hace poco me pasó el provincial un librito de un jesuita
teoría progresista, modernista, está en no sé para qué me lo pasó, para ver qué decía, ¿no? Y yo caí en la extremidad del darle el juicio, pero bueno, modernista, tardío. Como segundo, pero sin categoría teológica todavía, ¿no? Bueno, se fue al Tirol, está en el Tirol, ¿por qué? Porque en el Tirol hay todavía una parroquia fervorosa, donde él puede vivir diciendo que la resurrección, no crean eso, no crean eso, no crean eso. ¿Por qué no se va este progresista a una ciudad secularizada, o a una parroquia de una ciudad secularizada, de Holanda, o de Alemania, o de Europa? ¿Por qué no se va ahí, entre sus semejantes? Me va a destruir. Va a destruir donde todavía es catolicismo. Y eso es la iniquidad que crece destruyendo la fe. Son agentes de la iniquidad, los obradores de la iniquidad que dice Jesús. Son eso. Son los agentes de la iniquidad. Que en nombre de Jesucristo destruye la fe. Y que escandaliza a los creyentes, ese va a terminar con Mariano Marino, no sé, en algún lago suizo sin deber pasar. Los peores que tienen cargos elevados, padre. Los peores que tienen cargos elevados. Algunos incluso son obispos, han hecho méritos por el camino. Pero eso no le dan por eso. No le dan para más, nada más. No, pero digo, están en universidades. Estaría enseñando en una universidad. Instruido por una teología de profesor, como Hanske, de adjunto de Hanske. Claro. ¿Qué relación hay, padre, en un tema que nosotros lo vinculamos mucho a usted con el tema que largó de la serie? Sí. ¿Y qué relación hay con esto espiritual de la serie y este avance del progresismo que yo veo, por lo menos más de una década, yo veo que está acentuado, o como decía el padre Jardín, como recién el padre, uno ve que en los puestos claves, en los lugares donde hay determinación, inclusive a veces con un ropaje muy peligroso, porque a veces lo hacen con un cierto ropaje de una cosa intermedia, prudente, de pronto recomiendan el rosario, la Virgencita de Luján, hagamos o un autor bueno, y después viene el bombardeo, que cuando usted baja un poco la guardia, le pegaron un tortazo que lo mandaron del colectivo, ¿no? Es decir, ¿qué relación hay con el tema de la serie, inclusive para nosotros? Yo digo, la serie es un fenómeno demoníaco, es un demonio la serie, el nombre del demonio que se entristece por las cosas francas. Y yo creo que se alarga como formalismo. La informalidad es consecuencia del formalismo. Yo creo que había mucha gente que vivía la forma como aplastándolo. Creo que debido a un cierto jansenismo que se había metido en el catolicismo, ¿no? Había formas jansenistas y el jansenismo es formalista, ¿no? Entonces vino la informalidad. La gente empezó cuidando la forma, pero no sustituyó la forma. En realidad no tendría que haber cuidado la forma, él estaba llenado del espíritu. Y entonces es tan sin espíritu es el formalismo como la informalidad. Pero todavía la forma tenía la capacidad de ser llenada del espíritu. Ahora, sin forma ninguna, ¿de dónde recoge el espíritu? ¿No? Y cuanto más informal, pareciera que más aplaudido, ¿no? Si cuanto llega más desvencijado, se va al taxi y le cuento. Es decir, ya... Padre, en realidad yo creo que la informalidad es una forma distinta de expresarse, carente de estructura, ¿no es cierto? Porque el hombre no puede vivir sin forma, tiene cuerpo. Sí, pero entonces siempre son creativos. Pero no hay espiritualidad profunda que le dé sentido a lo que hace. Mis compañeros holandeses tenían, y yo digo también, una carpeta con muchos cánones distintos creados. Se creaba un canon. Y ahora, una carpeta, era el mal gusto repetir el canon dos veces. Tenía que ser creativo. Yo tenía de compañeros en mi teologado a los experimentadores, era el tiempo que se experimentaba, ¿no? Preparando las nuevas liturgias,
estaba en una experiencia, pero el experiencialismo salvaje. Los compañeros míos eran los autores de Simón Andrés, todos. Por eso yo no soy un conservador, soy un progresista que está de vuelta. Y eso me ha protegido, porque uno cuando sufrió el difuso queda bobo, lo que de bobo. Tal vez la sedia va de la mano generalmente va de la mano con la herejía. Si bien podemos ser víctimas de la sedia de los ortodoxos, pero habitualmente uno ve, por ejemplo, la vida de Martín Lutero y todo eso, no es problema de sedia. Yo creo que el formalista vive una sedia, pero oprimido por otras razones en el corset de la forma. Está viviendo la forma por una influencia. Y la forma lo aplasta. Y cuando él logra, digamos, tener el ambiente propicio para obtener lo mismo por otra vía que no es la forma, tira a cobrarse la forma y obtiene lo mismo por el poder de la misma, por la informalidad. Y se hace apóstol de la informalidad y después donde ve forma, ve formalismo. No es capaz de ver la forma llena de espíritu. Donde ve forma, ve formalismo. Entonces odia la forma. Y odia a los portadores, aún a los que viven la forma, los miran como formalistas. Por ahí, si estuviera esto, diría que el progresismo es un catolicismo cansado. Son una amenaza, son un reproche para él. Lo que dice el libro de sabiduría, ¿no? Venid, confabrémonos contra el justo, porque su vida es un reproche para nosotros. Hasta juntar las manos en la misa les molesta. Una actitud... Sí. No le enseñan a los monaguillos eso, que hacen estúpidos. Las formas exteriores de la piedad me molestan. Porque lo toman como beatería, lo toman como precisamente lo calumnia, ¿no? Porque son incapaces de ver el espíritu en la forma cuando realmente está cubierta. La solemnidad de un culto bien celebrado, que patean contra la liturgia papal. El Papa en eso nos da... No se puede comulgar el Villa, por ejemplo. El mundo, contra el esplendor vaticano, contra todo eso, ¿no? Si es de Dios, se puede hablar lujo en otras cosas, pero no en lo religioso. ¿No? El dinero está bien en los casinos, pero no en la iglesia. Y todo así, es el tema de la serie. Me acuerdo, padre, cuando estaba en Paraná, que se hizo el Colman en Camp 1. ¿Se acuerda, padre? ¿Es que cuando se hizo tengo? El Colman misionero. Yo estuve en la misa esa que se hizo un patronato. Y muchos de los curas estaban en las tribunas porque no había lugar para hacer la misa, todos los curas en un lugar. Y venían curas de Brasil, de Colombia, de todos los lugares de América, ¿no? Y decían la misa es muy romana. Y era un tipo. Era un loco, un despelote de la misa. El chico tenía rosita en el medio. La consideraban demasiado romana. La rosita que tenía en el medio. Es muy romana la misa. ¿Cómo No recuerdo Tonco que cruza muy hermoso sobre la... Sí, Cardenal Tonco. Un hermoso que es sobre la visión. Y uno ve el contraste con todo el mundo. Nosotros en la fama tenemos una fama particular en General Pico, un sacerdote que, bueno, hubo una relación sacerdotal y en la relación hubo una odalisca que con tamborete y con el ombligo al aire bailaba. Una bola. Bailaba y sacan una galleta, el vino, ya confiensan más, confiensan el séptimo de Bruxelas y digamos, era la vida, ¿verdad? Sí, es terrible. El mismo obispo medio como que tuvo que decir algo, porque bailó la odalisca y hubo también una camiseta de fútbol y demás en la misa de ordenación de los salesianos. Pero así se pasaba hasta el obispo. Yo no lo vi, pero gente
padre, en esa misa de Compla, se acordará el padre también, había sacerdotes y obispos que estaban sacando fotos a la gente, celebraban. Obispos sacándole fotos a la gente. Los que estaban Oficiando. no sería Villegas. Dediquémonos a hacer el bien. Yo he visto a veces en YouTube las misas escandalosas, como por ejemplo, Eso en YouTube está como denunciado, ¿no? Mis superiores estaban en eso, no tenían era un teodolito. Los superiores estaban en eso, no tenían ninguna señal de contrario. Lo del catecismo de holandés, la corrección. Después hubo el sínodo holandés, que también fue corregido. Pero en ese momento todavía el mal iba creciendo y todavía no había medidas correctivas. Nosotros estaban en esa locura sin nadie que lo dijera. Además, algún compañero mío más sensato, que yo lo veía más reticente, y por eso yo uruguayo, ¿no? Que estábamos los dos ahí en Holanda. ¿Y cómo conjugaban a San Ignacio de Loyola con eso? No sé cómo lo Ese es el problema. Porque San Ignacio es muy explícito. Por ejemplo, uno ve en el caso de nuestro padre San Francisco, el siglo XIII, que también se podría, porque hay una falsificación terrible de San Francisco. Pero San Ignacio sale con toda la materia frente al Yo creo protestantismo. que no hay una inquietud racional por conjugar una cosa con otra, sino que la pasión exime de coherencia racional. Se va por ahí, se buscan razones para ir por ahí, esto es ahora, eso era antes. Hoy diría esas cosas que dice Los que... ejercicios ya fueron, esos son lenguaje pasado, hay que combatir. Yo creo que hay una idolatría del tiempo. Mis compañeros holandeses eran capaces de criticar todo lo católico, pero no eran capaces de criticar la cultura en que vivían. Y el protestantismo estaban protestantizados. Se sentían más cercanos de los calvinistas que del catolicismo meridional. Encontraban que el culto de la Virgen era exagerado, el culto eucarístico era exagerado, estaban más cerca de la espiritualidad de la sensibilidad protestante, porque se habían modernizado. El catolicismo, la verdad es que había tenido una capacidad contracultural muy fuerte, porque había vivido en la opresión, había perdido capacidad contracultural. Y ahora se sentía bien en equilibrio con el mundo protestante y el mundo calvinista. Se acabó el martirio. En estos países adaptando. Pío X, perdón, el que decía el protestantismo ha traído al modernismo y el modernismo llevará al ateísmo. Se cumplió. En ese proceso estamos. La iniquidad lo que crece es estudiando la fe. En Holanda, en Bélgica, en Alemania, el catolicismo auténtico, ¿cómo está en este momento? Yo no sé, pero las noticias de Europa están devastadas. No hace falta ir a los países hermanos. España está hecho limpiedad. Queda todavía Gregorio, pero el país como tal, lo que fue España, la España católica, la que dio la sangre, Pero lo que decía el obispo de los Campos, me ha contado el padre Sáenz, que él entrevistó a los Campos hace años, después de los años 80, después del concilio. Y sí, los Campos tiene una pastoral, que la pasó, que dice, habla de la protestantización del catolicismo español. Pero es una protestantización que viene de la conferencia episcopal a través
de las instituciones episcopales, de instituciones de la Iglesia. De los nombramientos de los obispos coadjutores a los obispos españoles tradicionalistas. Porque Guerra Campos, cuando estuvo con el Papa Pablo VI le preguntó, ¿y ahora qué podemos hacer? Y le llegó un informe muy completo. Lo mismo que has hecho hasta ahora Santidad, le dijo, pero al revés. Por eso es una cosa que viene ya de hace 30 años, 40 años. Y que nos está sucediendo a nosotros. Sí, estamos. Y ahora el Papa trata de remontar un poco esa corriente. No sé, yo creo que hay que hacer eso, sí. Sí. Nosotros teníamos 13 diariamente. Y ustedes son párrocos, tienen una misión divina para la cura de estas almas. Y por ejemplo son ministros de Dios en ese territorio y tienen autoridad divina. Además que ustedes son para el demonio, si organizan el exorcismo, tienen autoridad de Dios. Y el exorcismo, para rezar el exorcismo privado, no necesitan autorización episcopal. No. Les compete por oficio. Tienen la obligación de orar por su pueblo, bueno, tienen la obligación de echar a los demonios del territorio, ¿vete? A la tierra. Hay que hacer una confraternidad de sacerdotes y exorcistas, que sea, digamos, como una de las tareas de ustedes, echar al demonio. Como el tema de la reparación, en realidad, por ejemplo, hay misas concelebradas o grandes fiestas, yo creo que San Cayetano o y uno San Cayetano, no, pero esta grande celebración, digo, uno debería reparar, porque se da la comunión, las partículas por todos lados, es decir, es una cosa que no podemos, nos estamos casi acostumbrando. Nosotros mismos nos estamos como acostumbrando, es verdad que no depende de nosotros. Ahora, yo quiero hacer una pregunta concreta con respecto a qué Biblia usted aconseja, es decir, está la versión de Stravinger, ¿no es cierto? Pero ¿qué nos aconseja con que por lo menos no traigan notas que hagan perder la fe? Porque acá yo creo que está la de Stravinger es muy buena, tiene la suerte de que está reeditada y es un precio realmente me parece que accesible. Lo que tiene de buena la Biblia de Jerusalén es que, como herencia, digamos, que trae, que son los textos aportados, el índice de notas, que han empeorado mucho. Por eso conviene conseguir una de los años 67-69. Son mejores las notas, o sea, porque después ha habido un proceso como de lavado en la Biblia de Jerusalén. La misma Biblia de Jerusalén. La misma Biblia de Jerusalén. La misma es una cosa la del 70 y otra. Mejor conseguir la del 69, por ahí. Segunda edición, creo que es. Y la tercera. Respecto de esta Biblia, me imagino el punto de vista técnico debe ser muy buena, desde el punto de vista técnico, digo, filológico, etcétera, pero me recuerdo que ya lo usé de seminarista en un momento, casi me echan del seminario, dice, por ejemplo, el maná no lo explica de forma sobrenatural, como milagroso, sino que da una explicación natural, racionalista, como el paso al Mar Rojo. Si usted en esa Biblia misma usted explica la nota. Es evidente que hay, por ejemplo, incluso, yo qué sé, tomemos por ejemplo la tumba vacía y la disposición de los lienzos, ¿no? Hablan de vendas, son los lienzos, y la traducción que dan es espantosa. El padre Ferrier había hecho un artículo en el cual mostraba que había que dar otra traducción, pero se ha impuesto esa traducción, las vendas por el suelo y el sudario en un lugar aparte, no como las vendas, que no dice la verdad. Lo que vieron fueron los lienzos aplastados, y el sudario no como los lienzos, sino volcando por su lado. Así que la misma disposición de los lienzos fúnebres, que el envoltorio, digamos, no había sido deshecho, era un signo de que el cuerpo había salido adentro. Ahora, eso se ha deformado totalmente. Y Ferrier dice
traducción de un francés que después se expandió por todas las traducciones francesas. Parece como que hubiera habido un espíritu perverso en los traductores. Para la Biblia de Flavín, que uno lo puede usar para los fieles, me parece que por ahí. ¿No? Vos sabés, pensé en una... Por eso pregunté si hay alguna... Había una que han sacado de Barcelona, algo así, que después puedo averiguarlo bien, pero se lo paso por email, que la están vendiendo en árabe. Y ahora acaban Que es muy buena, y sale barata, creo que la sacaron de Luz. estos días, el Picotón, la primera Biblia oficial que está, la Biblia anunciaron el anuncio es la Biblia del Picotado. Español, Sí. pero vaya a saber, no digo, no. Yo en la bibliografía no estoy actualizado. De las Hay Biblias una que ha sacado muy buena, que sale barata, en árabe. Y la nosotros la conseguimos con la Biblia de Alba. Y a 50 pesos se conseguía la Biblia en Chile. yo digo la Jerusalén en las colecciones de los cristianos. Si mal no recuerdo también aquí donde entre las dos opciones que de traducción de la palabra original hebrea de 12, en vez de poner 1100 ponen 12. Todas esas traducciones tendenciosas. Y además que hay que mencionar esto de pero digo, mejor que la americana. Eso no, todavía no es científico. Y después la Biblia de Deborah sigue pueblo de Dios. Esto es lo que hay. ¿Cuál padre, perdón? La del pueblo de Dios. La del pueblo de Dios, entre lo que hay también. Digo, entre lo que hay, ¿no? ¿Por qué elegimos menos mal? Lo que pasa es que está todo el tema que venía usted desarrollando para esas palabras que traicionan tanto. Esa gente no otra, ¿no? ¿Sabe qué? Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es meternos en el griego. Claro. Algunos ya estamos bien. Me digo quejando, ¿no? Pero lo que más hago, eso también es muy gratificante también. Meternos en el griego. Seguir estudiando, nosotros. Y buscando, leyendo los buenos autores. Hay muy buenos autores en Argentina. Padre Sáenz, por ejemplo, ¿no? Las parábolas según los santos padres. Cultivamos nosotros. Castellani mismo, Cultivamos nosotros. Y tratar de cultivar en los fieles también el gusto por los buenos autores, y darlos a conocer. Sí. Porque si no, nos ahogamos en el mar de los lamentos. Creativos y lo que quiere el Señor son pocos y bien dispuestos y compartidos. Y el combate está en eso, el exorcismo diario. Y el estudio de la palabra, y la preparación de la homilía, con los buenos autores que hay. De buen vino. Y exorcizar Y dar el pan. Que los fieles están hambrientos. Lo mandan a mostrarle, le mandan a hablarle con el futuro de la recompensa de la formación de los pueblos.